Línea a una mamá de un grupo de padres y madres que se ha conformado recientemente, que se llama Red de Madres y Padres contra la Violencia. ¿Cómo estás, Adriana Belloni? Buenos días. Billone, perdón. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar en Sintonía Educar. Voy a comentarle un poquito a la audiencia acerca de esta red, pero previamente me gustaría comentar que hace unos cuantos días, ya creo que un par de semanas, se reunieron en la Escuela Mariano Acosta un grupo de no solamente docentes del Mariano Acosta, sino también de gremios, de organizaciones sociales, La Garganta Poderosa, centros de estudiantes secundarios y terciarios, educadores, autoridades de colegios, incluso de la Facultad de Filosofía y Letras, de ATE Capital, y justamente también la Red de Madres y Padres contra la Violencia Institucional, frente a hechos que están ocurriendo, que vienen ocurriendo desde hace un tiempo ya dentro de las escuelas, la aparición de la policía, ¿no? Con una actitud de amedrentamiento y a veces de hostigamiento en distintas escuelas de la capital federal, también en el interior del país, por ejemplo, lo ocurrido en la Universidad de Jujuy, donde fue detenido brutalmente el secretario del centro de estudiantes, el presidente del centro de estudiantes de la Universidad de Jujuy, justamente, y también en la ciudad de Buenos Aires diferentes hechos que realmente preocupan en cuanto al rol de las fuerzas de seguridad en sus intervenciones dentro de las escuelas. Allí, en el Mariano Acosta, estuvieron dos diputados de Frente para la Victoria, Campagnoli y Peraca, que presentaron un proyecto de ley justamente para reformular esta actuación o esta actividad que están realizando las fuerzas policiales en las instituciones educativas. Allí estuvieron ustedes, ¿verdad, Adriana? Sí, justamente quisimos hacernos presentes para poder apoyar este proyecto que en realidad nosotros lo habíamos impulsado también desde el principio. Ajá. ¿Tenés una idea aproximada de cuáles son los contenidos fundamentales de este proyecto? Yo los tengo acá, pero si vos los querés comentar no hay ningún problema. Bueno, fundamentalmente el proyecto apunta a regular el ingreso, porque no estaba reglamentado, no estaba reglamentada la forma en que la policía podía ingresar a las instituciones educativas, salvo en las facultades, que ahí sí hay un reglamento que indica cómo se debe proceder, pero en las instituciones educativas no, y esto hacía que pudieran ingresar cuando quisieran y del modo que quisieran. Entonces lo que hace es poner ciertas condiciones. La policía podría ingresar, si este proyecto se aprueba, podría ingresar únicamente a pedido de las autoridades, mediando alguna indicación de un juez, y de ninguna manera esta intromisión de la policía tenía que interferir en las actividades de los centros de estudiantes o en la participación, ciudadana de los chicos. Claro, y por otra parte, el proyecto incluye que, por supuesto, pueden entrar sin portación de armas ni de municiones de poder letal dentro de las escuelas, ¿no? Claro, sí. Que creo que también es un tema importante. Ahora, esta red que ustedes han conformado es de reciente formación, ¿verdad? Sí, es muy reciente. Esto se inicia después del episodio del 9 de abril, de la represión a los docentes al querer instalar la carpa itinerante. Hay un par de madres del Nacional de Buenos Aires
que empiezan a observar que a partir de esa fecha la escalada de los hechos de violencia institucional crece exponencialmente. Entonces empiezan a registrarse casos casi todos los días, y para esto primeramente convocan a otros padres de la misma escuela para empezar a charlar, a ver qué podían hacer. Entonces deciden, en principio, ponerse en contacto con otros madres y padres que estén con la misma inquietud, con la misma preocupación. Que abren a la convocatoria por Facebook a madres y padres de distintas escuelas. Sí. Las primeras que aparecen son justamente, o la mayoría, madres y padres de las escuelas que habían sufrido hechos de violencia institucional, pero no exclusivamente. Y a partir del Facebook, después, para favorecer la comunicación, se termina abriendo un WhatsApp, y empieza a tomar forma una organización, y empiezan a definirse cuáles van a ser los objetivos de este grupo de madres y padres, que ya empieza a definirse como red, como una organización horizontal, independiente. De hecho, el primer plenario de la red se realizó el 10 de junio. Sí. O sea, recién, hace muy poquito, y ahí es donde se conforman ciertas bases organizativas. Y ustedes cuentan también con un correo para aquellos padres que se quieran unir a la red. Sí. No solamente para los que se quieran unir a la red. Igual te digo primero el correo. El correo es redviolenciaescuela@gmail.com. Bien, nosotros lo vamos a poner también acá en nuestro Facebook. ¿Cuáles son los pasos a seguir que tienen pensados, y aproximadamente de cuántas escuelas son los padres que conforman la red? La verdad es que no tenemos una idea muy cierta de cuántas escuelas son. Sí sabemos que la mayoría de las escuelas son escuelas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. De Córdoba tenemos una sola, y no, hasta ahora no se estaba registrando de otras escuelas del interior del país, a pesar de que convocamos a madres y padres de todo el país, porque estos hechos, como vos dijiste muy bien antes, vienen produciéndose en todo el país. Claro, incluso, digamos, en esa reunión del Mariana Costa, y esto es interesante, ¿no? El representante de los maestros villeros, Maxi Malfatti, esto lo saqué de una información de página 12, dijo que el problema que tienen en las villas, ¿no? Con relación al tema de la policía, ¿no? Que están muy presentes en las escuelas de los barrios cuando hay un muchacho, una chica que se descompone y necesita asistencia médica, ¿no? Que no viene el SAME, sino que primero, en primera instancia, aparece un agente policial para pedir los datos y verificar si está lastimado, ¿no? Y por eso también ellos piden a los legisladores que se regule también este ingreso. Es decir, una serie de medidas que abarca la capital federal y sus alrededores, digamos, y que, bueno, en donde todos estamos comprometidos de alguna manera, ¿no? La comunidad educativa también pide también un espacio de participación, cosa que nos parece ideal para este tipo de situaciones que se están dando. No sé si querés comentar algo más, Adriana, o hacer algún llamado, o lo que te parezca. A mí me gustaría comentar un poco cuáles son las funciones que está desarrollando que tiene la red, y cuáles son los objetivos que perseguimos, porque para que quienes se acerquen sepan qué es lo que pueden esperar. Bien. Bueno, nosotros estamos trabajando, más allá de apoyar, digamos, iniciativas legislativas que puedan proteger a nuestros hijos. Además, lo que tratamos es de coordinar, centralizar y potenciar las relaciones con las escuelas, centros de estudiantes, y la idea es dar asistencia, estamos realizando archivos, conformamos contactos y llevamos a cabo tareas de difusión y prevención de hechos de violencia institucional.
Nosotros lo que estamos haciendo a través de los centros de estudiantes es informar y asesorar a los estudiantes para que sepan cómo deben proceder, cuáles son sus derechos. Para esto tenemos un contacto casi desde el primer momento con el CELS, que son los abogados del CELS quienes nos asesoraron en primer momento, para que podamos informar debidamente tanto a los estudiantes como a las familias también. Bien. Y a las comunidades educativas. Los docentes también necesitan estar informados. Perfecto. Bueno, digamos, lo que fuimos pudiendo hacer es trabajar mucho en la difusión de los hechos a través de medios de comunicación, impulsar este proyecto de ley al que vos hiciste mención. Que ya está en marcha, digamos. Sí, por suerte no solamente, o sea, el primer impulso fue en la ciudad, pero inmediatamente tomó provincia y ahora ya incluso tomó Estado Nacional. Claro. Y también presentamos el archivo de casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Que estuvo acá en Buenos Aires. Estuvo acá en Buenos Aires hace muy poquito tiempo. Hubo algunas otras acciones, como presentar notas de adhesión y de repudio en cuestiones que tienen directa relación con lo que nos ocupa, pero en lo específico, referente a la prevención de estos hechos y a la información, estas serían las acciones más importantes que pudimos realizar hasta ahora en este poquito tiempo, ¿no?, que estuvimos funcionando. Claro. Bueno, nosotros vamos a difundir esto que vos nos estás contando ahora, y vamos a publicar también el modo de comunicación con ustedes a través de la red violenciasescuela@gmail.com, para que se comuniquen y bueno, y haya también más madres y padres que colaboren, digamos, en el trabajo que están realizando. Te agradezco muchísimo, Adriana Beloni, que estés acá en Sintonía, Vilone, que estés acá en Sintonía Educar. Por supuesto, a Nayel también un gran beso, y a todos ustedes que están trabajando por nuestros pibes ahí en las escuelas, fuera de las escuelas, y bueno, que están pendientes de su verdadera seguridad, digamos, y de cuidarlos, ¿no?, que es lo que en definitiva hacemos padres y madres, además de darles otras cosas también importantes. Bueno, exacto. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.